Si quieres saber exactamente los principios básicos de cómo funciona el cerebro a la hora de aprender, quédate en este video. Bueno, muchísimas gracias por quedarte en este video y pues sí, lo importante de nosotros los docentes de conocer cómo funciona el cerebro o cuáles son los principios básicos de cuál es el funcionamiento de nuestro cerebro a la hora de aprender es un tema bien importante, porque si conocemos esta información, pues nuestra labor como docentes y el llevar toda esta información y enseñar a nuestros estudiantes será mucho más significativo a la hora de estar en el salón de clases. Y así garantizar aprendizajes verdaderamente significativos en nuestros estudiantes, que nuestro cerebro como seres humanos, como seres vivientes, pensantes y por supuesto conscientes de nuestro entorno, tiene la capacidad de ser un complejo sistema adaptativo. Es decir, nuestro cerebro posee una de las características más complejas y más poderosas, que es la capacidad de adaptación. Y esta capacidad de adaptarse, por supuesto, y de funcionar en muchos niveles, y además lo hace de forma simultánea. Es decir, nuestro cerebro siempre está en constante funcionamiento y de adaptándose a las diferentes actividades que puede estar realizando, no solamente el control de nuestro cuerpo, sino la función cognitiva de aprendizaje. También en nuestro cerebro operan cosas como los pensamientos, las emociones, la imaginación, las predisposiciones y por supuesto la fisiología. Nosotros los docentes tenemos que estar conscientes de que el cerebro está constantemente activo y podemos de esa manera utilizar esta información para adaptar nuestro contenido para que las actividades que pongamos en práctica en el salón de clase con nuestros estudiantes puedan estar relacionadas con todas estas actividades que está realizando o funciones que realiza el cerebro constantemente y sin parar. Lo segundo que tenemos que entender es que nuestro cerebro es un ente o un órgano netamente social. Y por supuesto, esto empieza en nuestros primeros años de vida. El cerebro está en un estado más flexible y receptivo en esta edad cuando somos bastante pequeños, por supuesto. Y por supuesto, además se va configurando consecutivamente según nuestro crecimiento y además cómo interactuamos con el entorno que nos rodea y por supuesto las personas que estamos presentes en ese momento. Ahora, esta capacidad también del cerebro, mientras más pequeños sean nuestros estudiantes, mucho mejor, porque ellos tendrán la capacidad de absorber mayor el contenido, mayor el conocimiento y por supuesto una de las cualidades que tiene nuestro cerebro es que aprende al imitar. Es decir, nosotros los profesores tenemos la capacidad o podemos poner esto en práctica, tomar esto como un factor importante que nos facilita el proceso de aprendizaje, enseñanza en este caso, a través de la imitación. Podemos hacer juegos de roles, imita lo que ves y así podemos darle al cerebro un mayor contenido y aprendizaje significativo, ¿ok? Esto también quiere decir que el aprendizaje que ocurre en nuestro cerebro, por supuesto, está profundamente influido por la naturaleza y las relaciones sociales que llevamos en nuestro entorno. Eso quiere decir que también una de las cosas que yo recomiendo, no solamente en el aula de clases, sino en los hogares, en cualquier entorno que nuestros estudiantes estén inmersos, el poder de la comunicación, el hablarle, el indicarle cuáles son todas las formas, pero el habla. El habla es una herramienta poderosa que podemos utilizar dentro de nuestro salón de clases para no solamente darles conocimientos tangibles, sino también los conocimientos intangibles, que son aquellos recuerdos que ellos se van a llevar durante todos los años y ellos podrán decidir cuál es la forma correcta de actuar o de interactuar en un contexto determinado, ¿ok? También para nuestro cerebro, una de las cualidades más importantes es que siempre está en constante búsqueda del conocimiento, es decir, esa búsqueda de nuestro cerebro por el conocimiento es innata, nacemos con ella y por eso nosotros tenemos que aprovechar esa situación para tratar de enseñar todo el conocimiento que sea posible, toda la información posible durante el tiempo que nos toca, dependiendo de las cualidades, las aptitudes, las
aptitudes de nuestros estudiantes y así sacarle provecho a nuestras horas de clase. Es importante buscar significado, es encontrar sentido a nuestras experiencias. Cada vez que le damos un sentido a nuestras experiencias vividas, le estamos buscando un significado, el por qué sucede y para qué yo voy a aprender esto. Y como lo he dicho en videos anteriores, es importante darle una relación, un sentido lógico a esta información que le estamos enseñando a nuestros estudiantes. Esta búsqueda, por supuesto, se orienta en la supervivencia. Recuerda que nosotros nacemos con un cerebro que tiene que ver con nuestros antepasados, de un sentido de supervivencia, de cubrir las necesidades básicas como alimentación, como abrigo, entre otros factores, y por supuesto, luego vamos desarrollando otros. Pero en este caso, estos niños pequeños sienten esta necesidad de cubrir estas necesidades y nosotros tenemos que actuar directamente sobre ellas y por supuesto ir creciendo junto a nuestros estudiantes, ¿ok? Y por supuesto, esta capacidad es básica en nuestro cerebro, está allí de manera innata. Además, está dirigida por metas y valores. Nosotros tenemos la capacidad en nuestro cerebro de se plantean metas consecutivamente para ir cumpliéndolas. Y allí nosotros vamos directamente y le damos ese empujoncito, esa herramienta a los estudiantes para que no solamente cumplan las metas, sino que a la larga cumplan los objetivos que como profesional se puedan trazar, ¿ok? Además, se ordena, por supuesto, la necesidad de, como lo dije anteriormente, de alimentarnos en primer lugar y de encontrar cobijo o seguridad. Tenemos que también reflejar y demostrar seguridad. Darle a ellos a entender que no solamente van a un salón de clases a aprender ciertos conocimientos, sino que van a sentirse seguros, porque no está en el hogar, no está en ese seno materno donde los padres le brindan esta confianza, sino que también tenemos que nosotros saber darles ese sentido de confianza, seguridad, para que por supuesto puedan aprender más allá de los contenidos, ¿ok? Además tenemos que aprender a explorar y a explotar ese potencial, porque cada uno de nuestro cerebro es totalmente diferente y tiene un potencial específico. Ahora, la búsqueda del significado, estamos hablando, esto ocurre a través de pautas bien específicas. Las pautas son mapas esquemáticos, esos mapas que nos hacemos en la mente de cómo hacer algo, de cuál es el trazo a seguir, cuál es el mapa, la ruta indicada. Y por supuesto, categorías innatas, por supuesto nacemos con ellas, y las adquiridas, y ahí donde nosotros los profesores tenemos que actuar en darle a ellos la oportunidad de adquirir estas pautas de cómo lograr algo, bien sea en hacer un ejercicio, bien sea en hacer una actividad, de cómo llevar estos conocimientos al mundo que nos rodea. Y ahí es bien importante nuestra labor, ¿ok? El cerebro, por supuesto, necesita y registra automáticamente lo que le es familiar y al mismo tiempo busca y responde a los estímulos nuevos que le están llegando. Bien sea que en nuestros hogares pues estemos acostumbrados y nuestro cerebro se acostumbre a recibir básicamente los mismos estímulos, también nuestro cerebro se adapta a la recepción de nuevos estímulos. Es por eso que nuestro salón de clase debe estar lo suficientemente ambientado y con la información necesaria, porque no solamente le vamos a enseñar a través del habla, a través de la interacción que podamos lograr con ellos, sino a través de todo el material que le lleguemos o ese material que le pongamos a su disposición. El cerebro capta a través de nuestros 5 sentidos y tenemos que aprovecharlo. Muy bien. Además, el cerebro en muchos casos se resiste a que le impongan cosas sin significado. Esto quiere decir que, por supuesto, tenemos que nosotros enseñar dándole un sentido lógico a la información que estamos dando. ¿Por qué? Porque ahí es donde pasa y ocurre el aburrimiento, la monotonía y perdemos automáticamente la atención de nuestros estudiantes. Y hablando de atención, por acá te voy a dejar un video que hice y di unos consejos maravillosos para mantener la atención de nuestros estudiantes. Espero que te guste también. Pues bien, tenemos que darle un sentido lógico y un sentido interesante, llevarlo a una motivación constante. El cerebro, por supuesto, dependiendo de la edad, siempre hay un tiempo donde hay una mayor atención, pero la gráfica va bajando según el tiempo y nosotros tenemos que adaptarnos
a este tiempo y a esta gráfica de atención. ¿Cómo? Cambiando las actividades, no siendo monótono, es decir, siempre repetir las actividades y hacer la misma estructura de clase. Tenemos la capacidad, usemos el tiempo, usemos recursos innovadores y verás que te va a ir muchísimo mejor. Muy bien, continuemos. En el caso de nuestro cerebro también, a la hora de aprender es importante que sepamos que es un ente de emociones, que está cargado de emociones. Y estas emociones son críticas e importantes a la hora de elaborar las pautas que vamos a seguir para aprender, poner un conocimiento en práctica o, por supuesto, llevar este conocimiento a nuestro mundo real. Lo que aprendemos el día a día es influido y organizado por las emociones. Eso siempre es así. Y estamos seguros de que es así porque en este momento, pues, nosotros podemos pasar por recuerdos. Este video te trae un recuerdo de cómo viviste una situación en un aula de clase cuando eras estudiante. Ese recuerdo, ese abrazo, esa felicitación que te hizo una maestra, un profesor, ese recuerdo está allí y viene a la mente y te brinda una satisfacción. Y estoy seguro que ese profesor o esa maestra que te enseñó algo siempre lo recordarás y esa enseñanza pues la pones en práctica al día a día al tú ser profesor de tus propios estudiantes. Muy bien, las emociones se moldean unos a otros, es decir, nosotros estamos interactuando al día a día con nuestros compañeros, con nuestros colegas, pero en el caso de los estudiantes esa interacción también, esas emociones pueden moldearse, pueden inclusive llegar a transmitirse, porque en muchos casos, ustedes me dirán acá en los comentarios si les ha sucedido en algún momento, tenemos un grupo y este grupo está bastante emocionado y llega un estudiante nuevo. Este estudiante puede o no sentirse parte de la clase dependiendo de la actitud del resto del grupo, de cuán emocionados estás con esta actividad y cuán emocionados están de la participación de este estudiante nuevo o de cualquier otra actividad que estés realizando en ese momento. ¿Okay? Ahora, por supuesto, estas emociones tenemos que nosotros saberlas canalizar dentro del salón de clase, creando un clima apropiado. El clima va a depender no solamente de la temperatura y del factor climático, en este caso dentro del salón, sino de cómo tú interactúas con los estudiantes, el respeto que llevas hacia ellos, la preparación de tu clase, el conocimiento que da, la ambientación de tu salón de clases y, por supuesto, cuál es la interacción que permites entre estudiantes para que el aprendizaje no solamente sea unidireccional, sino bidireccional y entre ellos también. Ese clima es necesario y es fundamental para el aprendizaje de nuestro cerebro. Ahora, el cerebro, como lo dije anteriormente, tiene la capacidad de percibir simultáneamente. A veces nos enfocamos, pero pensamos que estamos enfocados en algo, pero nuestro cerebro, subconscientemente o inconscientemente, debe estar atento a todos los factores que lo rodean. Esto por el hecho de que estamos hablando anteriormente de la capacidad de supervivencia y de sentirse seguro. Tiene que estar atento a su entorno constantemente. Por supuesto, en una persona sana, donde no hay problemas que tengan que ver con la parte neurológica, los dos hemisferios cerebrales interactúan en cada actividad. Y este mito que dice que solamente utilizamos el 5 o el 10% del cerebro es totalmente falso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está en constante funcionamiento. Porque la evolución no sería nada. ¿Para qué crear un cerebro de ese tamaño si solamente va a trabajar un porcentaje mínimo de él? No tiene sentido para la evolución. Y la historia nos ha dicho que la evolución y el crecimiento y el progreso, bien sea de los animales y del ser humano, pues tiene que ver una funcionalidad con ello. Hay que ocupar ese espacio, pero con, por supuesto, un material que sea importante. ¿Y qué más importante que nuestro cerebro? ¿Correcto? Ahora, esta interacción se realiza en cada actividad de estos dos hemisferios. Por supuesto, es importante saber esto, la capacidad que tiene de interacción de nuestros hemisferios, para poder introducir proyectos diferentes o ideas que sean globales. Por supuesto, desde un inicio. Vas a iniciar un año escolar, vamos a tratar de inculcar reglas, normas, ideas globales de cómo se desarrolla el salón de clases, donde esa iniciación del cerebro está muy activo en nuestros estudiantes porque es la primera interacción, es nuestro primer contacto para o con el aprendizaje en este caso.
Es decir, estas actividades tienen que permitir que ambos hemisferios sigan interactuando. Y con esto quiero decir que en muchos casos, y por supuesto sé que suena un poco complicado de hacer, pero tenemos que saber manejar todas las actividades, como por ejemplo utilizar todos los sentidos o varios sentidos en una sola actividad. Se puede realizar con trabajos prácticos, con trabajo de motricidad, es decir, donde pones en práctica el oído, la vista, el tacto, por supuesto. Puedes inclusive llegar, dependiendo si es una actividad de laboratorio, si es una actividad donde trabajes actividades con cocina, con preparación de algún tipo de material, puedes utilizar el olfato, el gusto, por supuesto siguiendo las normas sanitarias en este caso. Pero bien, te recomiendo que hagas esto porque el cerebro, al mantener nosotros como docentes su mayor capacidad de interacción de ambos hemisferios, estoy seguro que la capacidad de aprendizaje se verá incrementada. Hazlo así y verás los resultados. Y por supuesto, déjame en los comentarios. Ahora, el aprendizaje en nuestro cerebro implica dos tipos de atención. Y la atención obviamente es necesaria para poder llevar el aprendizaje. Sin atención no hay aprendizaje. Y sin motivación, pues nuestros estudiantes no querrán educarse bien. Ahora, las dos atenciones son la atención localizada y la periférica. Esto quiere decir que el cerebro absorbe la información de lo que es consciente para él en ese momento y de lo que está más allá de su enfoque o atención inmediata, lo que habíamos dicho anteriormente. Aunque pensemos que nuestro cerebro está enfocado en algo, también tiene una visión y un entendimiento periférico de lo que está ocurriendo a su alrededor. Por eso es que la ambientación de nuestro salón y el clima que llevemos a cabo dentro del mismo será crucial a la hora del entendimiento de un contenido. Otro principio básico del funcionamiento de nuestro cerebro es que tenemos por lo menos dos formas de organizar nuestra memoria. Y digo por lo menos dos porque siempre estamos tratando de ubicar factores, de sacar, de multiplicar cuando vamos al supermercado. En fin, cada vez que ponemos nuestro cerebro en funcionamiento, no solamente para estudiar, para aprender, para nuestra vida, tenemos por lo menos dos formas de organizar esa memoria que está allí latente, que por supuesto permite recordar la información relativamente no relacionada. Esto, por supuesto, que está motivada por un premio o por una sanción o castigo. Ese tipo de memoria está allí presente. Y la segunda es una memoria espacial, una memoria autobiográfica. Pero por supuesto que no necesita ningún ensayo y error y permite el recuerdo de las experiencias vividas, experiencias positivas, experiencias negativas, lo que nos llevó a un trauma, un miedo y a decir, oye, no, yo no voy a repetir esto porque ya yo conozco las consecuencias de esta actividad. El aprendizaje significativo ocurre a través de la combinación de estos dos enfoques de memoria, ¿de acuerdo? Vamos a tomar en cuenta esto para también aprovechar y mejorar nuestro proceso de enseñanza. También es importante que sepamos que el aprendizaje es un proceso de desarrollo. El cerebro es plástico. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que es moldeado a través de las experiencias de las personas. Nosotros, los docentes, al darles unas experiencias significativas, al motivarlo, al saber que esas experiencias que van a ser llenadoras, motivadoras, llenas de experiencias y que por supuesto les darán mayor significado a ese contenido, pues tendremos mayores o mejores resultados en el caso del aprendizaje de estos estudiantes. Hay secuencias de desarrollo predeterminadas en los niños, incluida la ventana de oportunidades que asientan la estructura básica necesaria para el aprendizaje posterior. Lo que siempre digo, mientras más pequeños nuestros estudiantes, mejor podemos sentar las bases para que el conocimiento les sea mejor a través de los años y más rápido. No solamente es la cantidad del contenido, sino la calidad y la forma en que se explica dicho contenido, ¿ok? Al ser un proceso, el humano siempre es capaz de aprender más, puesto que las neuronas continúan
haciendo y reforzando esas conexiones neuronales, a lo largo de nuestra vida. Y aunque se van perdiendo con la edad un poco, si sabemos ejercitarlo a través del estudio, a través de la lectura. Y hablando de lectura, por acá te dejo unas actividades de comprensión lectora para que pongas en práctica con tus estudiantes. Dale un like también. Ahora, además el aprendizaje complejo se incrementa por el desafío y se inhibe por la amenaza. Esto también es importante. El cerebro aprende de manera óptima cuando es desafiado, pero ojo, en un entorno que estimula el asumir riesgos. Lo dije en mi video anterior, vamos a llevar los límites un poco más allá, pero ojo, sin llegar a la frustración. ¿Recuerda esa línea delgada de la que hablé en ese video? Entonces tenemos que saber llevarlos a un modo de desafío, pero por supuesto hasta asumir un riesgo que sea calculado, que yo pueda tener una satisfacción positiva sobre esto. Sin embargo, nuestro cerebro ante la amenaza se limita, se hace menos flexible. Por eso se debe crear un ambiente relajado, distendido y con bajas amenazas y altos desafíos. Los profesores que tienden a golpear las mesas, a amenazar a sus estudiantes de la oficina del director, conversación con sus padres, subconscientemente están haciendo que el cerebro de sus estudiantes sea poco plástico, poco maleable, inflexible y cerrado, incapaz de absorber ese conocimiento que, aunque tengamos todas las ganas y todo el potencial del mundo como docente, no va a poder entrar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y la última es que cada cerebro está organizado de manera única. Y siempre lo digo en mis videos, todos somos uno, todos somos únicos y todos somos especiales. Cada uno de nosotros lleva una forma de ser diferente y para ello tenemos que adaptarnos. Todos tenemos el mismo sistema cerebral en cuanto a fisiología se habla. Sin embargo, todos tenemos diferencias que son, en primer lugar, la herencia genética o muchas veces que se amolda por nuestro entorno, y eso lo vemos claramente en muchos ejemplos. Estas diferencias se expresan en términos de, por supuesto, estilos de aprendizaje. Unos son más visuales, otros auditivos, y eso está bien claro allí. Los talentos y, por supuesto, la inteligencia. Espero que, por supuesto, estos 12 puntos hayan evidenciado que es la mente humana. No solamente es un músculo, sino un órgano que registra y aprovecha toda la experiencia y además es capaz de descubrir. Teniendo en cuenta esto, mis queridos padres, colegas, profesores, aprovechen esta información que les acabo de dar para impulsar sus experiencias de aprendizaje significativo que tengan un gran impacto, un gran nivel de impacto sobre la capacidad cerebral de nuestros estudiantes y así potenciar ese aprendizaje en cada uno de ellos y por supuesto tener nuestros mejores resultados como docentes. Mis queridísimos amigos, no me quiero despedir sin antes recordarte que suscríbete a este canal por mucha más información, donde le das clic a este botón y por supuesto si deseas ver otra información en otros videos, te dejo este por acá para que puedas tomar en cuenta. Bien, mis queridísimos amigos, déjame tu comentario y allá abajo también te voy a dejar unas recomendaciones de unos libros que he leído y me han dado muchísima información. Están disponibles en los links que te dejo ahí abajo. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.